Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Qué rico estar de nuevo por acá. Vamos a esperar unos segundos para confirmar. Buenas noches. Vamos a confirmar que todo esté bien, que el sonido esté bien. ¿Cómo han estado? Ya vamos por mitad de semana. Espero que hayan podido dormir después del cuento de anoche, sobre todo los alumnos. A ver, vamos mirando quién va llegando. Bueno, yo les voy contando. Ustedes me dirán, bueno, y otra vez Charles Dickens. Lo que pasa es que él tiene un libro que se llama Cuentos al anochecer. Hola Sandrita, ¿cómo has estado? Qué rico que estés acá. Y en esa selección de cuentos han estado los cuentos que he leído, con estas semanas todas agitadas, entonces pues ya están ahí listicos. Y el cuento de hoy es un fragmento. El cuento de hoy se llama El fantasma en la habitación de la desposada. Entonces, si esperamos otro segundito a ver quién más se conecta, o vamos iniciando. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que vamos iniciando. Entonces, el fantasma en la habitación de la desposada. La novia era una chica pálida, con el pelo del color del heno, una muchacha de ojos grandes, sin carácter, que no servía para nada, una muchacha débil, incapaz de nada, un cero a la izquierda. No era como su madre, no, ella tenía el carácter de su padre. Su madre se había encargado de asegurarlo todo para su propio bienestar cuando el padre de esta muchacha, una niña por aquel entonces, murió. Y fue por su poca voluntad para vivir por lo que murió el buen señor, puesto que no estaba aquejado de ninguna enfermedad. Y entonces él reanudó la amistad que le había unido a la madre tiempo atrás. Él, en realidad, había sido apartado por el hombre del pelo coloreno y los ojos grandes, o sea, por el don nadie, o más bien, por el dinero que éste tenía. Eso podía perdonarlo, porque había dinero de por medio. Lo que él quería era una compensación en dinero. De manera que regresó al lado de aquella mujer, la madre, la aguantó de nuevo, le prestó toda su atención y se sometió a todos los caprichos de la señora. Ella casi quiebra su voluntad con todas las manías que mente humana pudiera imaginar o inventar. Pero él lo soportó estoicamente y cuanto más lo soportaba, más deseaba su compensación económica y más se empeñaba en que finalmente sería suya. Pero cuidado, antes de que la consiguiera, ella demostró ser más lista que él. Durante una de sus rabietas, la mujer endureció igual que el hielo y ya nunca volvió a ser la misma. Una noche se llevó las manos a la cabeza entre gritos, se puso rígida como una muerta y, tras permanecer así varias horas, murió. Una vez más, él se había quedado sin su dinero. Tendría que esperar que se la lleven los demonios. Ni un penique iba a sacar de todo aquello. Durante aquella segunda tentativa, él la había odiado y había esperado con impaciencia a que llegara el momento de su venganza. Falsificó la firma de la muerta sobre un documento en que ella dejaba todo lo que poseía a su hija
que contaba entonces apenas con 10 años. A ella, según el documento, debían ser transferidas todas sus propiedades sin excepción. De igual manera, el documento lo designaba a él como el tutor legal de la pequeña. Mientras él lo escondía debajo de la almohada de la cama sobre la que ella estaba de cuerpo presente, se aproximó a la oreja sorda de la muerta y susurró: «Doña Orgullo, hace mucho tiempo que he decidido que, viva o muerta, debes compensarme con dinero». De manera que ahora solo quedaban ellos dos, él y la niña pálida con el pelo color heno, la niña boba de ojos grandes, que más tarde se convertiría en su novia desposada. Él se afanó en educarla acorde a sus deseos. Buscó a una mujer sin escrúpulos que la vigilase y la encerró en una casa antigua, oscura y opresiva, y llena de secretos. «Mi querida dama», le dijo, «ante usted tiene una mente que debe ser moldeada. ¿Me ayudaría usted a domesticarla?». La mujer aceptó el encargo, a cambio del cual ella también esperaba compensación económica. Y vaya si la obtuvo. La chica fue educada en el temor a él y en la convicción de que jamás podría escaparse de su lado. Se la enseñó desde el principio a considerarlo su futuro marido, el hombre que algún día la desposaría. Constituiría aquel un destino sombrío y sin escapatoria, una certeza que no podía ser evitada. La pobre tonta era como cera blanca y suave en manos de ambos, padrastro e institutriz, y aceptó todo cuanto se le dijo. Con el tiempo la niña se endurecía y aquella nueva dureza se convertía en su segunda naturaleza, inseparable de ella misma, y de la que solo podría escaparse si previamente se le arrancaba la vida. Durante 11 años habitó en aquella casa oscura y en el lóbrego jardín que la circundaba. La mantenían encerrada, puesto que él no soportaba que el aire o la luz la rozase siquiera. Cegó las amplias chimeneas, cubrió las pequeñas ventanas, permitió que la hiedra se extendiera a su antojo cubriendo la fachada de la casa y que el musgo se acumulase sobre los árboles frutales sin podar en el jardín amurallado por una pared de ladrillo rojo, y también que las malas hierbas ocultaran los caminos verdes y amarillos. La obligó a vivir rodeada de visiones inequívocas de pesadumbre y desolación. Consiguió que creciera aterrorizada por el lugar y por las historias que se contaban sobre él, con el único objetivo sobre pretexto de demostrarle que eran infundados, abandonarla sola o bien obligarla a permanecer encogida de miedo en algún pasaje oscuro. Y cuando su mente se encontraba más indefensa, sobrecogida por inquietantes terrores, entonces él saldría de uno de los lugares secretos en los que solía esconderse a espiarla y se presentaría entonces como su único salvador. De esta manera, al serle presentado desde su infancia como la única persona en la que se personificaban tanto el poder de prohibir como el de aliviar, se aseguró una sombría influencia sobre la débil muchacha. Ella tenía 21 años y 21 días cuando ambos entraron a la lóbrega casa como marido y mujer. Su sumisa esposa de 3 semanas, medio tonta y asustada, por entonces él había despedido ya a la gobernanta, pues aquello que le quedaba por hacer era mejor hacerlo sin testigos. Y ambos regresaron una noche de lluvia al escenario en el que ella había sido sometida a su larga preparación. La lluvia se derramaba gota tras gota desde el tejado del porche cuando ella, parada en el umbral, se volvió hacia él y le dijo: «Oh Señor, es el sonido del reloj de la muerte contando los segundos que me quedan». «Bueno», respondió él, «¿y qué si lo es?». «Oh Señor,
respondió la joven. Tenga compasión de mí y tenga misericordia. Le ruego que me disculpe. Haré todo lo que me pida si me perdona. Aquella se había convertido en la cantinela constante de la pobre tonta. Junto con discúlpeme y perdóneme, ella ni siquiera merecía su odio y él no sentía por ella nada más que indiferencia. Pero hacía ya mucho tiempo que ella se interponía en su camino y que él había perdido la paciencia y su trabajo estaba prácticamente concluido e inevitablemente este tenía que ser llevado a su fin. Estúpida, le dijo, vete arriba. Ella le obedeció con prontitud, murmurando mientras lo hacía, haré todo lo que usted me pida. Él se retrasó un rato todavía, mientras echaba todos los cerrojos de la pesada puerta, puesto que se encontraban solos en la casa, y él había pedido a los sirvientes que vinieran durante el día y se marcharan al anochecer. Y cuando entró en la habitación que había preparado para la recién casada, la encontró encogida en la esquina más remota, como si la hubieran empotrado dentro. Tenía el pelo color heno desordenado alrededor de la cara y sus ojos inmensos observaban al recién llegado con un vago terror. ¿De qué tienes miedo? Ven aquí y siéntate a mi lado. Haré todo cuanto me pida. Le ruego que me disculpe, señor. Perdóneme. Fue todo lo que ella pudo decir con su perenne vocecita monótona. Ellen, aquí te dejo un documento. Debes copiarlo mañana, de tu puño y letra. No estaría de más que la gente te viese ocupada en ello. Cuando lo hayas copiado correctamente y hayas corregido todos los errores, busca a 2 personas cualquiera que estén en la casa en ese momento y firma con tu nombre delante de ellos. Después guárdatelo en el corpiño, donde estará seguro, y cuando yo venga a sentarme mañana contigo, me lo darás sin que yo te lo pida. Lo haré todo con el mayor de los cuidados. Haré todo lo que usted desee. Entonces no tiembles de esa manera. Intentaré no temblar, pero solo si me perdona. Al día siguiente ella se sentó en su escritorio e hizo lo que él había ordenado. Él se pasaba a menudo por la habitación para observarla y en todas sus visitas la encontraba absorta en su papel, escribiendo con parsimonia. Se repetía para sí misma las palabras que copiaba de forma mecánica y sin importarle el significado de las mismas, sin siquiera tratar de entenderlo. De ese modo completó su tarea. Él la vio asimismo cumplir en todos sus particulares con las directrices recibidas. Y al llegar la noche, cuando se encontraban de nuevo a solas en su habitación de novia recién desposada, él aproximó su silla al fuego y ella tímidamente se acercó hasta él, se sacó el papel del corpiño y lo puso en las manos del hombre. El documento aseguraba que todas sus posesiones pasarían a manos de él si ella fallecía. Él la agarró y la miró a los ojos fijamente. Entonces le preguntó, con las palabras justas y las más sencillas que pudo encontrar, si entendía lo que acababa de firmar. Había manchas de tinta sobre el corpiño de su traje blanco que hacían parecer su rostro más macilento aún de lo que solía ser, y sus ojos más grandes, mientras asentía con la cabeza. Habían manchas de tinta sobre su mano que utilizaba para jugar nerviosamente con sus faldas blancas, plantada de pie frente a él. Él la agarró del brazo y la miró todavía más fijamente. Y ahora, muérete. No quiero saber nada más de ti. Ella se encogió y reprimió un gemido de espanto. No voy a matarte. No pienso poner mi vida en peligro por tu causa. Muérete.
y a partir de entonces subía cada día y se sentaba ante ella, en aquella lóbrega habitación preparada para los desposorios, y la espiaba a todas horas, aún de noche, y su mirada transmitía esa misma palabra fatídica en las ocasiones en las que no llegaba a pronunciarla con los labios. Cuando los ojos de la muchacha, grandes y ausentes de significado, abandonaban las manos con las que se sostenía la cabeza para implorar clemencia, y la opresiva figura que permanecía sentada a su lado con los brazos cruzados y el ceño fruncido, lo que podía leer en aquella pétrea expresión de él era: muérete. Cuando caía dormida y exhausta, era devuelta a la conciencia mediante un escalofriante susurro: muérete. Cuando por fin lograba superar entre sufrimiento la noche interminable y el sol se elevaba inundando de luz la penumbrosa habitación, él la saludaba con la frase: ¿cómo? ¿Otro día más y aún no te has muerto? Ocurrió durante una mañana de viento, antes de que amanecieran. Él luego calculó que serían alrededor de las 4:30, pero ese día se había olvidado de darle cuerda a su reloj y no podía estar seguro del todo de qué hora era. Ella se había deshecho de él durante la noche con un estremecedor e inesperado grito, el primero de una larga serie, y él se había visto obligado a taparle la boca con las manos. Entonces ella se había arrastrado a un rincón de aquella habitación recubierta de paneles de madera y se había quedado allí acurrucada, en silencio y sin moverse. Y él la había dejado en el rincón y había regresado a su silla con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Entonces la vio venir hacia él arrastrándose por el suelo, más pálida aún bajo aquella luz mortecina del amanecer, el pelo desmadejado y el vestido y su mirada salvaje, como impulsados por una mano torcida. Oh, perdóneme, haré todo lo que desee. Señor, le ruego que me diga que puedo vivir. Muérete. ¿Tan resuelto está a que me muera? ¿Es que no hay esperanza para mí? Muérete. Sus ojos grandes se esforzaban en mirarle a través de la sorpresa y del terror. Luego la sorpresa y el terror mutaron en reproche, y el reproche se convirtió a su vez en una oscura nada. Estaba hecho. Al principio, él no estuvo seguro de que lo estuviera. Lo estuvo, sin embargo, de que el sol de la mañana colgaba joyas en el pelo de ella. Pudo ver diamantes, esmeraldas y rubíes brillando entre el cabello en puntos diminutos. Entonces, al fin la cogió en brazos y la depositó sobre la cama. Pronto fue la tierra donde la depositaron, y por fin no quedaba nadie más. Y él había obtenido con creces la compensación que se merecía. Tenía la idea de viajar. En absoluto pretendía malgastar su dinero, puesto que era un hombre bastante rácano que disfrutaba indeciblemente cuando lo poseía, más que cualquier otra cosa de hecho. Pero se encontraba cansado de aquella casa desolada y anhelaba darle la espalda y no tener que volver a verla nunca más. Pero la casa valía dinero y el dinero no podía tirarse así como así. Decidió venderla antes de partir. Contrató trabajadores que se ocuparan de los jardines con el propósito de que la casa pareciera algo menos decrépita y así poder conseguir un precio más elevado por ella. Debían cortar la madera muerta, podar la hiedra que caía en grandes cantidades sobre las ventanas y las tejas, y despejar los caminos en los que las malas hierbas crecían hasta la rodilla. Él mismo trabajó con ellos.
se quedaba enfrascado en alguna tarea cuando los trabajadores se habían marchado. Y una noche, hacia el crepúsculo, se encontró trabajando con una podadera. Era una noche de otoño y su desposada llevaba muerta ya 5 semanas. Está oscureciendo demasiado para continuar trabajando, se dijo. Debo dejarlo por hoy. Detestaba la casa y ya solo entrar en ella le suponía un suplicio. Miró hacia el porche sombrío que lo esperaba allí como una tumba y sintió que la casa estaba maldita. Cerca del porche, justo al lado de donde se encontraba en aquel momento, había un árbol cuyas ramas se balanceaban frente a la ventana de la habitación de la desposada, la habitación donde todo había ocurrido. El árbol giró de repente y entonces él pegó un salto. El árbol volvió a moverse, aunque la noche estaba tranquila y no había viento. Miró hacia arriba y vio una silueta entre sus ramas. Era la silueta de un hombre joven que lo miraba desde la copa del árbol. Las ramas se balancearon, crujieron, la silueta descendió con rapidez y se deslizó hacia él. Era un hombre joven y bien formado, más o menos de la edad de la joven, con una larga melena de color castaño claro. «Menudo ladronzuelo estás hecho», le dijo, agarrándolo por el cuello. El joven, al soltarse, le propinó un golpe con el brazo que le alcanzó la cara. Se prepararon para pelear, pero el joven dio un paso atrás, gritando con un vozarrón estremecedor: «No me toques, preferiría que me tocase el diablo». Él se quedó de pie, con la podadera en las manos, mirando al joven, puesto que la mirada del joven era como aquella mirada última de ella, y él no había creído que volvería a verla jamás mientras viviera. «No soy un ladrón, incluso si lo fuera, no trocaría ni una moneda de tu fortuna, aunque me bastara para comprar las indias». «Asesino». «¿Qué?» Yo trepé por primera vez ese árbol», dijo el joven señalando el tronco que había a su espalda, «una noche hace 4 años, y lo hice solamente para así poder mirarla. Recuerdo cuando la vi allí, en la habitación, hablé con ella. Desde entonces trepé por este árbol muchas noches, solo para verla y escucharla. No era más que un niño que se refugiaba entre sus ramas, cuando ella me entregó esto desde la ventana». Le enseñó un rizo de pelo color heno atado con un fúnebre lazo negro. «Su vida», continuó el joven, «estuvo siempre marcada por el luto. Ella me dio esto como prueba de esa circunstancia y como señal de que estaba muerta para todos excepto para ti. Si hubiera sido mayor, si la hubiera visto antes, tal vez podría haberla salvado de tus garras. Pero ella se encontraba ya presa en tu tela de araña la primera vez que trepé por el árbol. ¿Y qué esperanza me quedaba de poder liberarla? Mientras desgranaba su historia, se había ido abandonando poco a poco a un sollozo, débil al principio, que pronto se convirtió en un agitado llanto. «Asesino, trepé por el árbol la noche en que trajiste de regreso. Asesino, trepé por el árbol la noche en que la trajiste de regreso convertida ya en tu esposa. Escuché de sus propios labios referirse al reloj de la muerte que contaba los segundos de que quedaban de vida. 3 noches mientras permaneciste encerrado con ella, yo atisbaba desde las ramas, observándote mientras la matabas lentamente. Desde el árbol la vi muerta, tendida sobre su cama. Te he estado observando todo el tiempo.
esperando hallar alguna prueba de tu culpabilidad. Todavía no puedo probar nada, ya que continúa siendo un misterio para mí la manera en que las cosas se han desarrollado. Pero no pienso dejarte en paz hasta que le hayas entregado tu vida al verdugo. Nunca hasta entonces te librarás de mi presencia. Yo la amaba, nunca podré perdonarte. Asesino, yo la amaba. El sombrero del joven yacía junto al árbol. Se le había caído allí mientras descendía por el tronco. El muchacho comenzó a caminar en dirección a la verja. Para llegar hasta ella tenía que pasar por su lado. Había espacio de sobra entre ambos. 2 carruajes podrían haberse cruzado perfectamente en aquel sendero sin que ninguno de ellos tuviese que modificar su trayectoria. El joven, mientras se alejaba, se separó del dueño de la casa todo cuanto le fue posible. Su rostro y sus propios movimientos evidenciaban su profunda repugnancia por aquel hombre. Y ahora me refiero al otro, mientras tanto, no había logrado mover ni un solo músculo desde que se detuviera para mirar al joven. Ahora giró su cara para seguirlo con sus ojos. En el mismo momento en el que el joven se encontraba frente a él de espaldas, vio claramente una línea roja y curva que se extendía desde su propia mano hasta la desnuda nuca del chico. Supuso entonces, incluso antes de usar la podadera donde había impactado su golpe fatídico. Digo impactado y no habría impactado, puesto que, según su visión del asunto, la cosa estaba hecha incluso antes de que él lo acometiera. La podadera partió en 2 la cabeza del muchacho y se quedó allí atrancada. Vio cómo éste se desplomaba y cómo su cara se estampaba contra el suelo. Enterró el cuerpo esa misma noche a los mismos pies del árbol. Tan pronto como clareó, el día se afanó en remover toda la tierra cercana al tronco y cortó y cercenó todas las ramas y los arbustos cercanos. Cuando llegaron los trabajadores, no había nada en el lugar que hiciese pensar que allí había ocurrido un asesinato. Así que nadie sospechó nada. Sin embargo, en un instante de obcecación, había echado por tierra todos sus proyectos y destruido el plan triunfal que le había tenido ocupado durante tan largo tiempo y que había llevado a la práctica con tanto éxito. Había conseguido librarse de la desposada y heredar una fortuna sin poner en peligro su vida, pero ahora, con una muerte que no le reportaría jamás ganancia alguna, acababa de condenarse a vivir con una cuerda rodeándole el cuello. Además, ahora se encontraba encadenado a aquella casa que tan cargada estaba de melancolía y de horror, y no se creyó capaz de soportarlo. Estaba obligado a vivir en ella, puesto que le asustaba venderla o incluso dejarla abandonada y que se descubriera algo en su ausencia. Contrató a un matrimonio de ancianos como criados y decidió quedarse en ella, aunque presa de un continuo sobrecogimiento durante mucho tiempo. Lo más difícil fue saber qué haría con el jardín. ¿Cuál sería la manera más segura de no atraer la atención hacia él? ¿Debía mantenerlo cuidado o, por el contrario, dejarlo que se echase a perder como antaño? Él mismo se consagró al mantenimiento del jardín, lo cual le mantenía entretenido por las tardes, en ocasiones requiriendo la ayuda del anciano, pero no permitiéndole nunca que trabajara él allí solo. Y se construyó un cobertizo que apoyó contra el árbol, de manera que pudiera sentarse en él y asegurarse de que todo estaba bajo control. Con el cambio de estaciones mutaba el árbol también, y su mente percibía
la llegada de los peligros que mutaban de igual modo en su imaginación. Durante el tiempo en que las hojas empezaron a crecer de nuevo, le pareció que las ramas superiores del árbol iban adoptando la forma de un hombre joven y que replicaban con exactitud la silueta de alguien sentado sobre una rama que mecía el viento. Durante la época en que tocaba que cayeran las hojas, le pareció que éstas se desprendían formando palabras delatadoras sobre el sendero, o incluso que tenía tendencia a agruparse en protuberancias que recordaban a tumbas sobre el lugar en el que malhadado joven estaba enterrado. Durante el invierno, cuando el árbol se encontraba desnudo, se hallaba convencido de que las ramas se balanceaban repitiendo la versión fantasmal de aquel golpe que el joven le había dado, y que esos movimientos constituían abiertas amenazas. En primavera, cuando la savia trepaba por el tronco, se preguntó si ínfimas partículas de sangre del muchacho estarían trepando transportadas por ella, para formar de forma más obvia, si cabe todavía, este año que el pasado, la figura del joven balanceándose entre las hojas. Sin embargo, consiguió multiplicar su dinero una vez y otra, y de nuevo una vez más. Estaba metido en negocios turbios, negocios que reportaban ganancias considerables, negocios secretos que lo convertían todo en oro. En el espacio de 10 años había multiplicado su dinero tantas veces que todos los comerciantes y los armadores que trataban con él no mentían. Por una vez, cuando declaraban que sus tratos con él habían incrementado sus fortunas en un 1200%. Cierto es que fue hace 100 años cuando él vivió, y fue entonces cuando poseyó sus riquezas, y por entonces la gente desaparecía con facilidad. Sabía, además, quién era el joven al que había matado, puesto que supo que cuando desapareció se había organizado incluso una búsqueda. Pero poco a poco el asunto fue calmándose y todo lo relacionado con el muchacho se olvidó. El ciclo anual de los cambios físicos que afectaban al árbol se repitió 10 veces más desde aquella noche fatídica en que el muchacho murió. Entonces se desató una gran tormenta sobre toda la comarca. Estalló a medianoche y estuvo rugiendo hasta bien entrada la mañana. Cuando amaneció, lo primero que su viejo sirviente le dijo fue que el árbol había sido alcanzado por un rayo. El rayo había alcanzado el árbol de lleno y lo había partido en dos. Una de las mitades cayó contra la pared de la casa y la otra contra el tramo de la vieja muralla de ladrillo rojo. En su caída había abierto una hendidura. Se despertó una enorme curiosidad en toda la comarca por ver el árbol. Él, que vio revivir sus antiguos miedos, se pasaba el día sentado en su cobertizo. Ya era un hombre viejo por entonces y se dedicaba a observar a la gente que peregrinaba hasta allí para contemplarlo. Los curiosos comenzaron a acudir con rapidez, en un número tan alarmante que su propietario se vio obligado a clausurar la verja del jardín y rehusó admitir a nadie más. Pero ocurrió que entre los visitantes se encontraban varios científicos que habían viajado desde una distancia considerable para estudiar el árbol, y él, en una hora fatídica, los dejó entrar. Que el demonio se los lleve a todos. Querían excavar la ruina del árbol desde las raíces y examinarlas con cuidado, y también la tierra a su alrededor. Nunca, no mientras él viviera. Le ofrecieron dinero. Ellos, científicos a los que podía haber comprado
al peso con un garabato de su pluma. Los condujo una vez más hacia la verja del jardín y echó el candado tras ellos. Pero aquellos hombres no eran de los que aceptaban un no por respuesta y sobornaron al anciano criado, un tipo desdichado y desgraciado que tenía el hábito, siempre que recibía su paga, de quejarse de que en realidad merecía más dinero por su trabajo. Entraron los científicos en el jardín por la noche armados con sus linternas, sus picos y sus palas, y se lanzaron sin más sobre los restos del árbol. Él, mientras descansaba en una habitación de la torre al otro lado de la casa, la habitación de la desposada había permanecido sin ocupar desde que ocurrieron los fatídicos hechos que provocaron su muerte. Pero no tardó en soñar con picos y palas. Un ruido lo despertó y se levantó de la cama. Se asomó a una ventana superior de aquel ala de la casa, desde donde pudo otear a los hombres con sus linternas y también la tierra removida en un montículo en el mismo lugar en el que él mismo había hecho lo propio tantos años atrás. Los científicos habían encontrado el cadáver. Los hombres se inclinaban sobre el muerto. Uno de ellos decía: el cráneo está fracturado. Y otro: mira, aquí están los huesos. Y otro más: y aquí están las ropas. Y a continuación, el primero volvía a meter la pala mientras exclamaba: una podadera oxidada. A partir del día siguiente notó que lo estaban sometiendo a una estrecha vigilancia, y también que no le era posible ir a ninguna parte sin ser seguido. Antes de que transcurriera una semana, fue detenido y puesto a buen recaudo. Las circunstancias se fueron conjurando en su contra, con una maldad que parecía manar de la propia desesperación, así como un apabullante buen juicio entre sus convecinos. Escucha cómo se le aplicó la justicia de los hombres. Fue cargado con la acusación de haber envenenado a la joven en la habitación de la desposada, él que había puesto tanto cuidado en no cometer ningún peligro por su causa, que la había observado dejarse morir por causa de su propia incapacidad para vivir. Se dudó por cuál de los dos asesinatos debía ser juzgado primero. Finalmente eligieron el que realmente había cometido y lo encontraron culpable y lo condenaron a muerte. Desgraciados sedimentos de sangre. Lo habrían acusado de cualquier cosa. Tan convencidos estaban de que había de pagar con su propia vida. Su dinero no podría salvarle. Y fue ahorcado. Hemos llegado al final. Muchas gracias por haberse quedado. Feliz noche. Espero que les haya gustado. Que descansen.